¿Estoy hablando con un danés, con un español o con un casi panameño? Bueno, yo creo y me considero un poco de todo. Hace 2 semanas estuve en Las Vegas haciendo una charla. Justamente el título era Trotamundos, que cómo me hice un trotamundos y lo positivo que es el conocer distintas culturas, y eso te hace crecer. Si lo llamaran a usted para preguntarle de algún futbolista panameño, ¿cuál sería el denominador común de la recomendación del técnico de la selección? Lo que llama la atención del futbolista panameño es el biotipo de jugador, físico, técnico, porque el talento en sí ya lo tiene el jugador panameño. Es un equipo muy religioso el suyo. Dando gracias por el apoyo, pues se puede conseguir una pequeña ayuda. Todo está en nuestras mentes, en hacerlo lo mejor posible, pero la fe mueve montañas. Tomás, qué gusto poder charlar para usted, para conocerlo un poco más a fondo, y seguramente ya con la cercanía de la Copa del Mundo debe estar sintiendo una sensación muy linda y muy especial y además muy anhelada, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por esta invitación y sí, la verdad es que estamos muy ilusionados en toda Panamá con este momento, esta clasificación al segundo mundial en su historia y viviéndolo a tope. Ya quedan menos meses para ese arranque. Tomás, y usted tiene una historia fantástica que quisiera que nos cuente. Usted vivió de chico, de los 2 a los 4 años, si no leí mal, en Panamá. ¿Qué llevó a sus padres a Panamá? Y obviamente no sé si llegó a tener algún recuerdo de esa época porque era muy, muy chico. Bueno, sí, fue mi padre que tuvo que venir aquí a trabajar y nos trajo a toda la familia. Y fueron 3 años, bueno, tampoco me acuerdo mucho, pero es, digamos, el volver del pasado, ¿no? Y de recuerdos son pocas situaciones, pero sobre todo el olor que tenía en ese momento, que lo recordé al volver, situaciones de un hotel que íbamos cada fin de semana con mis padres, que fue curioso porque cuando yo llegué a Panamá empecé a jugar a pádel con mi cuerpo técnico y unos amigos, y siempre íbamos a un sitio y decía, este sitio me suena, me suena. Pero claro, acababa de llegar y no podía ser. Y al final pregunté, oye, ¿este hotel se llama La Siesta o se llamó La Siesta hace 40 años? Y dijeron que sí. Y era esa sensación que yo tuve de la zona, sobre todo de la piscina. Usted sabe que se dice siempre que los olores y los sabores de las infancias se llevan para siempre. Es decir, que tuvo una cuestión de que algo coincidía con su pasado y su niñez. Sí, pero era situaciones donde yo, por ejemplo, estábamos en casa de unos amigos y mis padres y nosotros volvíamos de noche a oscuras, claro, no ves nada y estaban medio durmiendo y tienes esa sensación o ese olfato de campo quemado, que no era un olor desagradable, sino todo lo contrario. Era una Panamá obviamente muy distinta en esa época. ¿Qué lo llevó a su padre a ese país? ¿Qué profesión tenía su padre? ¿Por qué estuvo esos 3 años allí en Panamá? Bueno, era ingeniero civil, estaba con su empresa que se llamaba FLSmidth de Dinamarca, estaban trasladados aquí a Panamá para hacer la construcción de fábricas de cemento. Interesante. Y si yo le pregunto al Thomas Christensen de hoy, ¿estoy hablando con un danés, con un español o con un casi panameño? Porque sé que está tramitando la nacionalidad panameña también. Bueno, yo creo y me considero un poco de todo, porque me gusta sacar lo mejor de cada nacionalidad, de cada sitio que he vivido, llevarme las cosas buenas, el tema de la puntualidad, el tema
de mantener unas formas y unas normas como los daneses, que son muy cuadrados, muy directos y que saben lo que quieren. Y luego la situación española de esa alegría, esa tranquilidad, pero bueno, al mismo tiempo saben vivir la vida. Y ahora aquí en Panamá, como bien has dicho, estamos consiguiendo la nacionalidad panameña, que era una ilusión que teníamos también, primero por los 6 años que hemos vivido aquí con ese cariño eh, de todo un país que nos ha arropado estos casi 6 años que llevamos aquí y me gustaría pues tener ese recuerdo o sentirme parte de este país. Ya lo voy a llevar obviamente hacia todos esos lugares que lo han convertido en un trotamundo, pero quiero detenerme un segundito en su carrera profesional, porque usted es uno de esos casos atípicos. Yo solo sé de Javier Mascherano, que debutó en la selección argentina antes de debutar en su equipo de club. ¿Es correcto que Javier Clemente lo hizo debutar en la selección española antes que usted jugara en primera en España? Sí, es verdad. Yo estuve en el Barcelona B jugando, en ese momento era máximo goleador de la segunda división de España y claro, mi problema era que yo tenía a Romario, tenía a Stoichkov, tenía a Laudrup, tenía a Julio Salinas, tenía a Chiqui Begiristain, Antoni Goicochea, tenía pues estos jugadores de la selección de España, más los internacionales como Stoichkov y Romario y Laudrup, para competir por un puesto allá, era complicado. Pero en ese momento, Javier Clemente, yo había debutado con la selección sub-21 en un partido contra Alemania, un par de meses anterior, y, y luego cuando debuté con la selección mayor, pues Javier Clemente en declaraciones dijo que no era culpa suya de que yo no estuviese jugando en primera división. Y tiene toda la razón porque ofertas tenía del Atlético de Madrid, del Valencia, del Sevilla, Zaragoza, Deportivo y el Barcelona no me dejó marcharme. Y qué curioso y la vuelta de la vida, porque usted jugó dos partidos, el 5-0 contra Lituania y un partido amistoso contra México, que, digamos, muchos años después iba a ser México el rival a ganar, el rival al que Panamá le hizo cara tantas veces bajo su mando Sí, incluso. bueno, el primer partido fue ese partido amistoso contra México en Las Palmas, creo que fue un 0-0. Y luego el siguiente partido fue un partido oficial, clasificatorio para el Mundial del 94 en Estados Unidos, que metí un gol y di una asistencia en ese partido. Y bueno, ahora volviendo así un poco a la situación actual, pues sí que hemos tenido muchos enfrentamientos con México, que hasta el momento no he podido vencer en un partido oficial contra ellos, pero bueno, les hemos dado por lo menos mucha guerra. Ese Thomas Christensen tenía 19 años y después vino obviamente una carrera fantástica en muchos equipos de España, en Alemania, donde tuvo y sigue siendo el único español en ganar la bota de oro. ¿Cómo es la vida de un trotamundo? Sobre todo sabiendo que uno va cambiando de ciudad a ciudad, país en país. Siempre se dice, hay una frase coloquial del fútbol, que los técnicos tienen la maleta hecha, pero ¿cómo es la adaptabilidad de un joven danés barra español cuando empieza a saltar de un lado para el otro, jugando al fútbol, jugando en distintos países, culturas, idiomas? ¿Cómo es la vida del trotamundo? Bueno, es un aprendizaje que haces constantemente. A los 18 años me fui de Dinamarca, de casa de mis padres, donde estaba en mi zona de confort. Me voy a Barcelona a vivir solo en un apartamento y claro, eso es un cambio radical en mi vida y también en mi situación profesional. A raíz de eso, pues estuve
con el Barcelona, que ellos me cedieron o mandaron a préstamo a varios equipos donde yo en ese momento no tenía nada que decir, era o vas ahí, o banquillo, o grada, no como hoy que el jugador dice, si no voy ahí, yo me quedo y es, digamos, el que tiene la fuerza era el jugador, en ese momento era lo contrario y por eso también el hecho de que fui a varios equipos o tantos equipos, pero mira, hace 2 semanas estuve en Las Vegas haciendo una charla ante 1000 entrenadores y justamente el título era Trotamundos. Que cómo me hice un trotamundos y lo positivo que es el conocer distintas culturas, idiomas, el tener que adaptarse a distintas situaciones, porque ir a un Barcelona que tienes todas las comodidades, todas las herramientas para crecer, también es verdad que la presión es muy alta. Vas a un Sporting de Gijón, un Osasuna, un Racing de Santander, que no tienen las mismas condiciones, no tienen los mismos privilegios, son otras condiciones que tú te tienes que adaptar a todas estas situaciones y eso te hace crecer en todos los ámbitos. Luego el idioma o los idiomas, hablo 4 idiomas y eso también ha ayudado a los distintos sitios que he estado para adaptarme mejor. Más allá de la obviedad, porque digo, yo conozco aquí en Estados Unidos mucha gente de hijos de inmigrantes que no hablan la lengua materna o paterna. ¿Usted llega a sus 18 años a Barcelona ya hablando español porque así lo hablaba con su madre en Dinamarca? A ver, me costaba bastante. Yo hablaba castellano 3 semanas al año cuando veníamos de vacaciones, porque cada verano veníamos a Madrid a ver a la familia de mi madre y era cuando yo practicaba. Ya cuando me volví, pues ya lo había recuperado mucho o por lo menos esa fluidez, pero luego se pierde con el tiempo. Así que hasta los 18 años que me vine a Barcelona no empecé intensivamente con el castellano, pero sí que lo había escuchado de mi madre todo el tiempo. No tenía esa confianza de hablarle a ella en casa, era más fácil el danés. Después de este periplo que usted contó por los clubes españoles, llega la oportunidad de jugar en la Bundesliga, en el Bochum, que venía de ascender, y un tal Thomas Christensen, un zurdo danés, termina siendo goleador de la Bundesliga, co-goleador, con un brasileño, si mal no estoy, y debe haber sido una experiencia fantástica, ¿no? 21 goles creo que hizo. Sí, la verdad es que fue un par de temporadas buenísimas. La anterior a ser máximo goleador, conseguimos con el Bochum subir a Primera División y ese primer año en Primera División conseguí, como bien dices, 21 goles y eran 7 con la izquierda, 7 con la derecha y 7 con la cabeza. Eh, Ah, 10 en la primera vuelta, 11 en la segunda, pero lo más curioso y cosa que quizás no sabe mucha gente es que ese año tuve muchos problemas de cervicales y a falta de 8 jornadas, yo había estado tratándome con el doctor Dr. Braun, que era el doctor del Dortmund, y antes de cada partido me metían en un TAC y me inyectaban cortisona por los dolores que tenía y bueno, al falta de 8 jornadas me dijo, a partir de ahora no quiero saber nada de ti si sigues jugando a fútbol, porque me podía quedar tetrapléjico. Y como yo en ese momento me sentía importante en el equipo, veía que tenía alguna posibilidad de quedar máximo goleador de la Bundesliga, pues no me lo tomé en serio las palabras suyas, porque claro, yo estaba en un momento para los Leones. Un golpe mal dado por un portero o con un defensa me podía dejar en silla de ruedas. Y no lo pensé,
y por suerte no pasó nada. Y en esas 8 jornadas me acuerdo que metí un gol en cada uno de ellas. Y de esos 7 goles de cabeza, cada vez que saltabas, ¿había algo de temor o es la inconsciencia pura de un joven futbolista? Porque hay un grado de inconsciencia en el futbolista que está lesionado y cuántas veces no hemos visto a alguno que tiene el tabique nasal fracturado, un cabezazo que pide seguir, cuando cualquier otro mortal estaría ya pidiendo asistencia para ir al hospital, ¿no? Sí, la verdad es que fui un poco inconsciente porque jugándome la vida, igual quise jugar los partidos, no le daba esa importancia que realmente tenía. Ahora me haces la misma pregunta y hubiera dejado de jugar a fútbol, operación y otra vez a jugar, pero todo salió bien, quedé máximo goleador y aproveché esto para luego ir al Hannover 96. Esa fue la temporada 2002, ¿correcto? 2002-2003, sí. Yo quiero compartirle para meternos un poquito en el tema de Panamá, algo que yo siempre cuento que me pasó a mí personal con respecto a la evolución del fútbol panameño. En esa eliminatoria, a mí me envían a cubrir el partido Panamá-México en el Rommel por la eliminatoria. México lo termina ganando 1-0 con un gol de Miguel Cepeda faltando 4 o 5 minutos. A la noche voy a un balcón que teníamos alquilado para tener una vista panorámica en el centro y veo que hay un desfile de autos tocando el claxon, la bocina, todos tomando la cerveza nacional, festejando y pregunto qué pasa si era carnaval. Y la gente del canal local que nos daba el apoyo técnico me dice, no, estamos festejando que solo México nos ganó 1-0. Es real esto, ¿eh? Eh, confírmelo allí y fíjese dónde está Panamá hoy. La evolución creo pasa por esta anécdota también del fútbol panameño, que hoy obviamente no sé cuánta fue la exigencia de la gente para volver a un mundial, pero hemos visto que fue bastante, ¿no? Sí, a ver, la verdad que este símil que has sacado del 2002, lo que sí que tiene igual es que México nos meten gol en los últimos minutos. Eso no ha cambiado. Y lo que sí que ha cambiado es que no celebramos nunca una derrota. Es verdad, es verdad. Y esas duelen, y han habido muchas muestras de ese dolor del futbolista, pero también ha evolucionado mucho el futbolista panameño. Si lo llamaran a usted para preguntarle de algún futbolista panameño, no hablo de nombres puntuales, sino de características, lo llaman de Europa y le dicen, ¿por qué yo debo arriesgarme hoy con un futbolista panameño en mi equipo? ¿Cuál diría es el punto en común, si lo hay, del futbolista panameño? Porque creo que hay 120 y pico desparramados por el mundo. ¿Cuál sería el denominador común de la recomendación del técnico de la selección para, para ese club que quiere contratar un futbolista panameño? Bueno, primero yo creo que lo que llama la atención del futbolista panameño es el biotipo de jugador, físico, técnico, eh, y que es un jugador que puedes explotar un montón. Las cosas que no ha aprendido en Panamá, eso es lo que tú puedes sacarle luego con un buen técnico o con una buena preparación, porque el talento en sí ya lo tiene el jugador panameño. Solo hay que darle esas herramientas para crecer y, por supuesto, darles confianza. Muchas veces, si tú crees en algo, lo puedes conseguir. Y ellos, la verdad es que si se lo proponen, pueden conseguir grandes cosas. ¿Y el futbolista panameño es adaptable a otras culturas? Veo que muchas veces se dice que hay futbolistas brasileños de élite que obviamente se adaptan a todas partes, pero hay muchos que empiezan a tener saudade, que quieren volver, que les cuesta. ¿El panameño se adapta fácilmente a otros lados?
Es un poco más difícil. Es verdad que muchos jugadores que salen de nuestra liga eh, no se acaban de encontrar en otras ligas. Y si es más un tema de idioma, pues le cuesta horrores adaptarse. Y esa añoranza de la familia, salir fuera, eso cuesta mucho. Pero el fútbol, si tú quieres vivir del fútbol, ser profesional, en Panamá tienes que salir. Y eso tiene su sacrificio y tienes que asumirlo. Y usted habla con aquellos que ya tiene bajo su mando que están afuera y que por ahí cuando viene le dice, profe, no sabe qué ganas tenía de regresar por esto, por lo otro, porque me extraño esto y me cuesta aquello. ¿Usted comparte la experiencia de un trotamundo con ellos? Sí, sí, pero bueno, los que vienen con nosotros normalmente a las convocatorias, a las eliminatorias, son jugadores legionarios que están viviendo fuera. Por supuesto, hay con algunos que hablas que, bueno, va a ser difícil al principio, te tienes que adaptar, le estás intentando dar toda esa experiencia que uno mismo ha tenido durante todos estos años. Y yo como técnico, hay lo bueno que yo, como he sido jugador, he podido transmitirle lo que tienen que hacer o lo que deberían hacer de jugador. Que, y eso es algo de lo que a mí me hubiese gustado haber sacado el título de entrenador mientras estaba jugando, porque me hubiese comportado o hecho cosas de otra manera eh, que lo que hice en su momento. Título de entrenador, usted lo saca ¿dónde? En España, Yo lo ¿correcto? saco con la Federación Española en las Rozas, en Madrid. Y, y, y en ese curso de verdad que estaba Mauricio Pochettino. Sí, estaba, bueno, sí, estaba Mauricio, había muchos exjugadores, porque claro, nosotros éramos todos exjugadores. Para sacar ese título en Madrid tenías que haber jugado más de 8 años en primera división, haber sido internacional en más de 2 ocasiones y eso, así que era intenso porque era pocos días, pero todos los días juntos para sacar el primer título, luego tenías tus prácticas, volvías otra vez al segundo curso, prácticas, otra vez, así que eso tardó un par de años. Eh, ya voy a llegar al entrenador de la selección de Panamá, pero ahí empieza el camino de Thomas Christensen como técnico. Y quiero detenerme en el equipo cuyos dueños son Tony Bloom y Alex Mucio. Dije bien, ¿no? Sí, Tony Bloom, y ahí lo tenía anotado por las dudas. El Royal Saint-Gilloise. Obviamente, estas personas son dueñas del Brighton, y del Brighton sabemos que compra, o no sé si todavía lo hacen, porque tienen muy buen ojo, pero compran jugadores en base a un sistema de algoritmos que tiene una de las dos personas o las dos, que miden distintas facetas, digamos, del jugador, los encuentran a través del Big Data y van y los fichan. ¿Esto fue igual en Bélgica? Y usted cuando llega después de hacer este curso en Las Rosas, con tantas eh, con tantos ex compañeros de profesión, y ve esto, ¿qué dijo? Bueno, esto es un poco la experiencia. Justamente en esa charla en Las Vegas, hablaba de la experiencia que había tenido tanto como jugador en los distintos equipos como Trotamundos, pero luego también como entrenador. Eh, Situaciones en Chipre, que eran método Barça, que luego vas a la Poel, que te quieren como con ese método específico, pero que luego te tienes que adaptar a otras circunstancias porque no tienes los perfiles para jugar así. Y eso es un poco lo que te tienes que adaptar. Luego, lo de Unión Saint-Gilloise, eso fue después de mi tiempo en el Leeds United. Eh, y es muy curioso, como bien dices, Tony Bloom era un exjugador
de póker profesional que se ha dedicado Ujú. al tema de estadísticas, em, y la verdad es que ellos me ficharon a mí a través de números. Y yo les pregunté, ¿por qué me habéis contratado a mí? Y me dijeron, porque haces a todos tus equipos mejores. Quiere decir que si el valor de, yo qué sé, el Leeds United podía ser de 100 millones, pues cuando lo dejé, pues estaba en 130. O el Apoel de Nicosia, pues estaba en 29, pues acababa en 50. Y eso, claro, a empresarios, a gente que invierte en el fútbol, pues son ganancias, ¿no? Por supuesto, además de querer conseguir objetivos deportivos. ¿Y también ficharon jugadores con esa metodología mientras usted fue Sí, sí, técnico? sí, sí. A ver, yo estaba Mm. ahí presente cuando se me presenta un jugador, pues había uno que se llama, un danés que se llama Kasper Nielsen. Vino de un equipo danés que, según las estadísticas, tenía perfil para poder jugar en la Premier. Y claro, si va directamente a la Premier vendido, ya costaría millones. En cambio, si lo fichamos nosotros, pues costaría mucho menos. Y entonces tenerle un año, 2 años y luego venderle más caro, era como ellos funcionaron en ese momento y para mí fue un aprendizaje. Para bien y para mal. Porque claro, está bien tener el conocimiento de números, estadísticas, pero la máquina firma a humanos y tienes que tener ese acercamiento con ellos, tienes que conocerle más profundamente y, y nos pasó una cosa con un jugador de la selección sub-23 de Venezuela, que los números eran muy buenos, pero mmm, era un jugador que luego no quiso venir, estaba como forzado a venir por su club en Venezuela. Y eso son cosas que las estadísticas y los datos no lo pone. Así que tenemos que tener también la parte humana metido en los números a la hora de contratar. Ya me imagino una conferencia de prensa post partido después de que un 9 bajó el arco, erra el gol. Vaya y pregúntele al algoritmo, yo no tengo nada que ver. Bueno, a ver, nosotros también tenemos estadísticas donde tenemos una posesión increíble y luego perdemos el partido o lo contrario, que estamos ahí atrás con el bus y en una ocasión que tenemos la metemos y ganamos. Esto es el fútbol, hay que saber las virtudes y los defectos de cada uno para ponerlo en práctica. Voy hacia adelante a su llegada a Panamá. ¿Cómo llega usted a Panamá? ¿Jaime Penedo tuvo algo que ver en descubrirlo y llamarlo para que venga a dirigir aquí? Sí, Jaime Penedo en ese momento eh, fue la persona elegida para elegir el seleccionador por parte de Manuel Arias. Jaime tenía o encontró 3 perfiles con las cuales él presentó al comité ejecutivo y a raíz de eso, pues yo con mi agente y otra persona eh, que le llamo mi hermano panameño aquí, pues empezamos a trabajar para sacar todas las conclusiones posibles de lo que se podía hacer en Panamá y cuáles eran eh, las posibilidades. Y a raíz de eso, pues pasamos a ser seleccionador. ¿Y ha mejorado mucho el fútbol panameño, la infraestructura de los clubes, la profesionalización de la federación desde que usted está hasta este momento que están a punto de jugar el Mundial? Ha mejorado bastante, sobre todo en el aspecto profesional. Ya cuando nosotros llegamos a la federación había 2 cajas en una oficina de GPS con polvo, porque no lo usaban, lo tenían, pero no lo usaban. La cuestión era si no sabían o no querían, porque claro, si tú pones GPS tienes que trabajarlo, tienes que sacar
las informaciones que te da el GPS, lo tienes que analizar y eso no es, bueno, nos ponemos el GPS y lo que marque, bueno, lo guardamos, no, hay que trabajarlo, hay que saber para qué lo quieres y cómo aumentar esos resultados. Y eso necesitas un trabajo. Hoy en día, prácticamente, si no todos los equipos tienen GPS, tiene un cuerpo técnico, en mi punto de vista, bastante profesional y que con buenos conocimientos para enseñar a los chicos. Lo que sí que tenemos que mejorar es en el tema de la infraestructura, tener campos, tener estadios, campos de entrenamiento de hierba natural. Solo tenemos 2 campos, el universitario y el Rommel. Necesitamos más campos de césped y bueno, yo creo que esto va a venir con el tiempo. Ellos también saben que o crecemos en ese aspecto o nos vamos a quedar atrás. Ya empieza obviamente la recta final. Usted me contaba que va a ir a conocer su campamento base. ¿Dónde va a estar Panamá durante el Mundial, sabiendo que los 2 primeros partidos son en Vamos a Toronto? ir a Toronto, a 1 hora y cuarto, 1 hora y media de la ciudad de Toronto. Y la verdad es que estamos súper contentos. Cuando salió el sorteo ahí en Washington y vimos que tocaba en Toronto, pues sabíamos dónde queríamos ir, pero habíamos escuchado como que Croacia quizás podía elegir ese mismo Basecamp y claro, como ellos en el ranking está por encima nuestro, pues lo podían quitárnoslo. Entonces, el día que me comentaron desde la federación que nos lo habían dado, pues fue una alegría grande por el tema logístico, el tema de estar ya preparados, aunque luego el día antes del partido nos movemos a Toronto, solo es 1 hora y cuarto con bus hasta un hotel en Toronto ciudad y eso nos ayuda mucho en el tema de la recuperación, el tema de la preparación de los partidos. Em, ¿Qué es lo que, además de estos 2 partidos de marzo, ya tiene cerrado los de antes del Mundial, digo, de la preparación final? Tenemos cerrado un partido más contra Brasil en Río y luego hay 2 partidos más por confirmar. Que bueno, estamos trabajando en ello, pero creo que ya están casi cerrados. Pero bueno, ahí estamos. El de Brasil en Río es cuando, justo antes de venir a Estados Unidos, a Canadá. Sí, es cuando empieza la fecha FIFA, que inicia, creo Ujú. que el 25, a partir del 25 de mayo, es cuando los jugadores tienen que estar disponibles, siempre y cuando no jueguen una final con su equipo y esto. Eh, y el partido sería el 31 de mayo. Sería el partido de despedida de los De los brasileños. brasileños, sí. Luego nosotros tenemos partido en el Rommel unos cuantos días después, también para lo mismo. Agradecer el apoyo a todos nuestros fanáticos y bueno, que nos vean por última vez antes de competir en el Mundial. Del fútbol que jugaba el zurdo delantero Thomas Christensen al fútbol que dirige hoy, ¿ha cambiado mucho? ¿Ha evolucionado? ¿Hay algunas cosas que han evolucionado para bien? ¿Hay algunas cosas que no le gustan del fútbol actual? Yo creo que el fútbol ha dado un paso gigante, sobre todo en el tema de los conocimientos, el tema de la velocidad, el tema de los tiempos en sí, que los espacios también se reducen si no le das esa velocidad al balón y tienes que pensar mucho más rápido. Eso es la evolución que ha habido de mi época como jugador a esta situación con Panamá, que, que yo creo que es importante irse adaptando a cada momento las cosas que salen nuevas, pero
sobre todo tener jugadores que son atletas, porque ahora la exigencia es que tienen que estar para jugar 50 partidos, 60 partidos al año. Y eso es duro. Si no eres un atleta que te cuidas, que te preparas, no llegas, te lesionas y por eso hay muchas cosas que un entrenador o un club tiene que mirar para que el jugador pueda rendir al máximo nivel. ¿De qué lado de todas estas nuevas reglas y del VAR está Thomas Christensen? ¿Ha venido a ayudar al fútbol o no el VAR? Yo creo que ha venido a ayudar. En un principio no queremos que haya un claro fuera de juego que no se pite y que te perjudique y te deje fuera de ganar un título o incluso situaciones de tarjetas de rojas. Claro, luego hay situaciones tan milimétricas que dices, bueno, pero bueno, esto es lo que hay, pero yo creo que al final las conclusiones son de decisiones importantes que puede cambiar un partido para bien o para mal. Gana Croacia y luego Inglaterra en New York, New Jersey. ¿Qué es lo que más le está ilusionando? ¿Cómo, seguro que ya jugó los 3 partidos 1000 veces con la almohada? ¿Cómo está viviendo estos momentos y cómo va a encarar esa preparación final, sobre todo en lo mental con sus jugadores? Mira, yo creo que en lo mental, por supuesto, hay que tocarles, pero esa ilusión, esas ganas de estar en un mundial y competir contra estas grandes selecciones, pues ya en sí ya es un aliciente para ellos, algo que no lo van, y muchos o varios de ellos no lo van a volver a vivir, es su última oportunidad. Ojalá otros más jóvenes tengan esa posibilidad, pero que lo vivan al máximo y comprometidos. Es lo que le digo muchas veces, que la carrera de un futbolista es muy corta, hay que aprovechar cada partido como si fuera el último y vivirlo porque luego como entrenador es también bonito, pero no es lo mismo que cuando estás sobre el verde. Es un equipo muy religioso el suyo, con mucha fe. No sé si es muy religioso, la expresión sería con mucha fe, porque hemos visto obviamente después de cada partido, independientemente del resultado, que se juntan todos a orar en el círculo central, usted incluido. Lo viven muy intensamente el tema de la fe, los futbolistas suyos. Sí, es el sitio donde más he vivido esa convicción de que dando gracias por el apoyo, pues se puede conseguir una pequeña ayuda. Pero bueno, todo está en nuestras mentes, en hacerlo lo mejor posible. Pero la fe mueve montañas y es bueno. Creo que también nuestro equipo, individualmente, hay selecciones mejores que nosotros. Hubo una situación en la Copa Oro del 25 que, que el seleccionador de Jamaica dijo que yo tenía razón en la rueda de prensa de que ellos eran mejores individualmente, pero que nosotros éramos mejores colectivamente. Y eso es, digamos, esa fe de que un equipo puede ser muy bueno si todos remamos en la misma dirección y pensamos en nuestro compañero, pensamos en las ayudas, en hacer un buen partido. Y eso es esa fe que muchas veces te da un 10%, un 20% más y que puede ser diferencial para ganar un partido. Y el manejo de las emociones en el fútbol también es muy importante, tanto para el futbolista como para el técnico, que es el guía, digamos, espiritual y el conductor del grupo, porque me imagino lo que debe ser escuchar el himno para un futbolista panameño en una Copa del Mundo,
se trastoca todo en eso de minuto y medio, ¿no? Seguro, seguro. Y seguro que van a caer lágrimas en muchos. Pero bueno, esto es bonito el vivirlo de esa manera. Y como bien dices, mentalmente tenemos que saber gestionar las emociones, porque sabemos que tenemos grandes equipos enfrente, grandes jugadores, bueno, los vemos cada fin de semana, entre semana también cuando juegan Champions. Bueno, seguramente para los jugadores hay algunos que son sus ídolos y que los admiran. Pero bueno, ahí tenemos que decir, oye, está bien, tienes un Harry Kane delante, pero oye, ahora le tienes que complicar la existencia, por lo menos en ese partido, y disfrutarlo. Y cuando usted salga por el túnel a ese primer partido contra Ghana y respire profundo y vea la atmósfera, cuando vea hacia atrás, ¿en qué va a pensar, en quién va a pensar cuando esté a punto de rodar la pelota en el Bueno, Mundial? sobre todo en la familia. Hemos estado a final del Mundial, vamos a llegar casi a seis años en Panamá. Y ha sido un sacrificio bonito, pero como te he dicho con el tema de los jugadores, cuando te vas fuera, sí, nos gustaría pues que esa selección estuviese en Barcelona o en Dinamarca para estar con la familia. Pues bueno, tomas la decisión, tienes una responsabilidad de hacer tu trabajo y con todo lo que conlleva, pero seguro que cuando entramos por el túnel o salimos por el túnel, va a haber muchos recuerdos hacia la familia por el apoyo y esa distancia que hemos mantenido durante esos años, ¿no? Y se le permite al técnico, al conductor, un quiebre emocional en ese momento, porque en definitiva somos todos humanos y quienes estamos en el fútbol de un lado o del otro, de alguna manera, sabemos lo que representa estar y jugar y participar de un mundial. Digo, si usted se quiebra, está bien, nadie podrá decir No, nada. quebrar no, o por lo menos no me gustaría. Quiero también ser un entrenador entero en estos momentos. Luego, a solas o hacia adentro, pues vemos qué pasa, pero bueno, de momento, pues como líder, dar otra imagen, aunque seamos todos sensibles y tener la emoción por fuera de la piel, ¿no? ¿Usted tiene ¿Perdón? cábalas? ¿Tiene Si cábalas? tengo cámara, cábalas, Cábalas. no. Si Ah, tiene bueno, alguna... a ver, No, ninguna. siempre me beso el anillo. Bueno, algunas cosas en el hotel, cierto tiempo antes de prepararme, tiene que ser un tiempo especial, el tema de la ropa de vez en cuando, eh, pero bueno, tampoco, bueno, si un partido anterior ha salido muy bien, pues bueno, voy a intentar acercarme a lo que hice el anterior, pero si no lo cumplo, tampoco pasa nada. Tomás, que disfrute mucho esta hermosa experiencia de jugar su primer mundial. Le deseamos lo mejor a usted en lo personal, a su grupo, a su selección, que tanto ha luchado para volver a una Copa del Mundo con esta camada de jugadores fantásticos que tiene bajo su mando. Muchas gracias por este tiempo, para que nuestra audiencia pueda conocer más al hombre que guía a esta selección panameña. Bueno, pues muchas gracias por los deseos. Queremos disfrutarlo, queremos dejar Panamá en lo más alto posible y que sobre todo se sienten orgullosos de su país. Así que muchas gracias otra vez por la invitación.